Hermanos, el domingo pasado caminamos juntos por los dos primeros puntos de este mensaje. Vimos primero que la verdad de Dios descansa sobre una convicción que es innegociable. La verdad no cambia. No cambia porque Dios no cambia. Sí, las culturas cambian. Los hombres cambian. Cambian las normas, cambian la definición del matrimonio, cambian lo malo por lo bueno y lo bueno por lo malo. Pero Dios no cambia. La verdad de Dios, mis queridos hermanos, no cambia, y además dijimos que siempre es atacada. Esa verdad de Dios estará siempre bajo ataque, porque el enemigo sabe que una iglesia sin verdad o con poca verdad es una iglesia sin poder. Por lo tanto, vemos desde el principio que Satanás atacó a Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Y cómo lo hizo? Poniendo dudas sobre la verdad de Dios, sobre lo que Dios había dicho. Y sigue siendo así, hermanos, hasta el día de hoy. El hombre sigue reinventando, el hombre sigue reinterpretando lo que Dios ya ha dicho. Pero ahora llegamos a una parte decisiva, porque no basta con saber que la verdad existe. No basta con saber que la verdad está siendo atacada. La pregunta inevitable es, ¿qué vamos a hacer nosotros con la verdad? So, the truth we fail to guard today is the truth the next generation may never know. Se nos manda a guardar la verdad. Y les recuerdo el texto que leímos la semana pasada, y es el texto clave realmente, porque allí hay una advertencia, a la misma vez hay una advertencia del apóstol Pablo a Timoteo y a la iglesia de hoy. ¿Recuerdan el texto? Y lo leímos hoy también. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Guarda lo que se te ha encomendado. Hermanos, la palabra esta, guarda, dijimos también que en su significado original quiere decir cuidar, defender, custodiar, como un soldado hace por la verdad, o sea, dispuesto a dar la vida si tiene que hacerlo por ella. Ahora, defender la verdad no significa vivir sospechando de todos los que están alrededor nuestro, ni hablar solamente del mal que estamos viendo alrededor del mundo. Porque después de todo, ustedes saben que somos llamados también a ser gente gozosas, a ser gente agradecidas a Dios en todo. Y son ambas cosas importantes, esenciales para una vida saludable y feliz. Hay personas que toman mal este asunto de guardar, de vigilar, y llevan esto a un extremo, a un legalismo. Parecen algunas personas tener un ministerio de vigilancia en ver las faltas, los pecados de otras personas. Y esta gente se ven sin gozo. Detectan un error en 3 segundos, pero quizás no han tenido gozo, no han expresado amor, alegría, sonrisa en años. Y eso no es el espíritu bíblico, hermanos. La iglesia no guarda y proclama la verdad con orgullo, sino con humildad. No la protege para sentirse superior a los demás, sino para amar a Cristo y amar la verdad del Señor. So we do not guard the truth because we are afraid. We guard the truth because we love the truth. Así que hoy entramos en el punto número 3 y cuarto con esta carga pastoral. Dios no nos llama o no nos ha llamado solamente a identificar el error,
la falsa o la doctrina falsa, nos llamó también a ser una iglesia que guarde la verdad y en su gracia, en la gracia del Señor, que nos permite a nosotros ser transformados por esa verdad que Dios nos ha dado. Porque, hermanos, una doctrina que solo llega a la mente del hombre puede dar mucha información, pero la verdad que llega al corazón, esa verdad sí produce adoración, esa produce obediencia y produce fidelidad, que es integridad. Así que, hermanos, una iglesia es llamada, usted si es creyente es llamado a guardar esa verdad de Dios. ¿Qué espera Dios de su iglesia? Bueno, entre las cosas que Dios espera, aquí tenemos este punto tan importante. Ante un mundo de tanta maldad y de tantas falsedades, engaños, mentiras, ¿qué debemos de hacer? ¿Debemos de convertirnos en cazadores de herejías? De ninguna manera. La mejor defensa contra el error, amados hermanos, no es la obsesión por la mentira. Es una profunda pasión por la verdad. ¿Lo tiene usted? Pablo le recordó a Timoteo que la iglesia no es simplemente un lugar donde nos reunimos todos los domingos a adorar a Dios. Y eso es importante y eso es bueno. Recuerden el texto. De nuevo, este texto es clave, también es básico. Les dijo que la iglesia es ¿qué? Columna y baluarte. Usted se ve así, hermano. Seamos sinceros delante de Dios. Usted se ve así como una columna, como baluarte de la verdad de Dios. Es decir, Dios dejó a su iglesia en este mundo como responsable para sostener públicamente la verdad de Dios. Si no, nos hubiera llevado al cielo ya. Y hermanos, piense bien, qué privilegio es este, pero también una enorme responsabilidad. Por tanto, la iglesia debe saber cómo guardar la verdad. Primeramente quiero decirte que la guardamos creyéndola, porque toda defensa, verdadera defensa, comienza con una convicción personal. Nadie puede defender aquello que realmente no cree. Un vendedor de un producto, si no cree en ese producto, no lo puede vender, o va a vender muy poco. Pablo declaró ante el gobernador de Judea, Félix, declaró lo siguiente: creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Observe esa palabra, hermano. ¿Cuántas cosas hay que creer de la Biblia? Dice todas, no unas sí y otras no. Y hoy muchos aceptan pasajes que hablan del amor de Dios, del amor de Cristo, pero rechazan directa o indirectamente aquellos que hablan del juicio de Dios. Aceptan la gracia de Dios, pero rechazan o ignoran el arrepentimiento. Aceptan el cielo, la gloria de Dios, pero niegan el infierno. Aceptan a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Sin embargo, quiero que sepan que una fe selectiva nunca ha sido la fe bíblica. Dios no llama a nadie a escoger. Dios no nos ha llamado a nosotros a escoger qué parte de la Biblia queremos oír y obedecer. Selective obedience is still disobedience, dressed in religious language. Y esto sí lo voy a decir en español. Obediencia selectiva es desobediencia vestida o disfrazada de un lenguaje religioso. Somos llamados a someternos, mis queridos hermanos, completamente a la palabra de Dios. De la misma manera,
No podemos alimentarnos solo de las doctrinas que nos resultan cómodas. Imagínese usted por un momento a un paciente que recibe una receta médica, pero resulta que este paciente decide tomar únicamente aquellas medicinas que le agradan y las otras no las deja porque no cree que le van a hacer efecto o que las necesita. ¿Podrá sanarse este paciente? Por supuesto que no. Por supuesto que no, porque la medicina no funciona según nuestro gusto, sino según la prescripción del experto. Y miren hermano, no me dejen mentir. Los hispanos somos especialistas en ese asunto. Especiales en esto. Llegamos al consultorio y antes de que el doctor abra la boca ya le estamos dictando la consulta. ¿Sí o no? Entramos y le decimos al doctor, mire doctor, yo necesito que usted me suba la dosis de telmisartán porque los 60 gramos que usted me mandó ya no me están haciendo efecto. Ay, por cierto, no he llevado la dieta, por lo tanto me aumenta la, rosuvaltatina. Estoy tratando de acordarme una de estas pastillas. Me la sube porque el colesterol debe estar altísimo. Imagínense ustedes. Y el doctor con paciencia mira a esta persona y le dice, ven acá, un momento. A ver, ¿quién es el doctor? ¿Usted o yo? ¿Para qué vine yo a la facultad de medicina si usted ya tiene el diagnóstico y usted tiene la receta? Hermanos, nos reímos quizás, pero déjenme decirles, no hacemos lo mismo nosotros con Dios. Venimos ante el médico de los médicos, pero venimos con la receta que ya hemos escrita. Queremos que Dios nos bendiga en esto o en aquello, pero solo aceptamos las partes de la palabra que queremos aceptar, las que nos hacen sentir bien. Desechamos aquellas que nos exigen cambiar, que nos piden una dieta espiritual, que nos exigen disciplina. Dar abundantemente, no. No dejar de congregarnos, no. Dar gracias a Dios por todo, no. Queremos sanidad, pero rechazamos el tratamiento de Dios. Y hermanos, hay un fundamento bíblico, como hemos leído aquí en esta mañana. Dice que todas las cosas que en la ley, todas las cosas en la ley y los profetas están escritas. Tenemos que creerla, tenemos que recibirla. ¿Saben por qué? A ver, díganlo conmigo. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda ella transforma. Preguntémonos con sinceridad, hermano, ¿hay alguna enseñanza bíblica a la que yo estoy resistiendo? Saben, la verdadera fe no busca modificar la palabra a nuestra vida, sino nuestra vida a la palabra. Faith submits to God's word. Así que tenemos que guardarla como creyéndola, ¿verdad? Pero también alimentándonos de ella. Tenemos que alimentarnos constantemente de la palabra. Hay muchos pasajes bíblicos, no tendríamos tiempo en esta mañana de leer muchos, pero la Biblia nos enseña, nos llama a memorizar la palabra, a meditar en ella. Léase el Salmo 1 para que usted vea cómo hace un énfasis tan hermoso en la palabra de Dios. A obedecerla, a defenderla, mis queridos hermanos. Ahora observe lo que
lo que el Señor habló a través de Josué acerca de la palabra. ¿Quiere leerlo conmigo, hermano? Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuántos dicen amén? Que así sea, hermanos. Miren, Dios nunca diseñó que un creyente sobreviviera alimentándose únicamente de un sermón los domingos. Quizás para algunas personas eso es mucho, pero para el verdadero cristiano eso es muy poco. Así como nuestro cuerpo necesita alimento todos los días, el alma también. ¿Cuántos aquí comen una vez a la semana nada más? ¿Nadie? Quizás hay alguno que sí diga: yo nada más como una vez al día. Eso pues es posible, no es bueno, pero es posible. Pero hay que alimentarse, ¿verdad? Todos los días. El cuerpo mismo le pide a uno que hay que comer todos los días. Hermanos, en lo espiritual así también necesitamos el alimento de la palabra. Nadie espera estar físicamente fuerte comiendo solamente una vez por semana. Y hay creyentes que esperan tener fortaleza espiritual escuchando un sermón a la semana. Y claro, después se sorprende cuando llegan las pruebas, ¿verdad? Porque aparecen las dudas, cuando vienen las tentaciones. Nos encontramos débiles y vacíos. A soul that is not fed by Scripture will eventually be shaped by the world. Pregunta, hermanos, ¿cuánto tiempo pasó leyendo las noticias esta semana comparado con el tiempo que usted pasó leyendo la palabra? ¿Cuántas horas dedicó a las redes sociales comparadas con el tiempo que dedicó a las Escrituras? Porque aquello que alimentamos es aquello que finalmente gobernará nuestro corazón. Seguimos preguntando: ¿cómo guardamos la verdad? La guardamos también, hermanos, ¿cómo? Viviéndola. Y aquí encontramos uno de los errores quizás más comunes. Muchos creen que la sana doctrina consiste únicamente en tener conocimiento de ella, una buena biblioteca, una excelente confesión doctrinal. Pero el apóstol Pablo conecta, fíjense, siempre conecta la doctrina con la conducta. No se pueden separar. Miren cómo él le dice a Tito: para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Usted ha pensado en esto? ¿Qué significa esto para usted de adornar la doctrina? No solamente hay que tenerla, conocerla, hay que adornarla. Hermano, esto es una expresión hermosa de que usted y yo podemos adornar la doctrina que Dios nos ha entregado. Ahora, ¿cómo la adornamos? La adornamos no añadiéndole, no quitándole, sino viviéndola. Viviéndola. De la misma manera que un padre que enseña la Biblia o habla de la Biblia, pero trata con dureza a su familia, ese padre debilita delante de sus hijos el evangelio que tanto él dice creer. Es más, una iglesia puede tener una declaración doctrinal impecable y al mismo tiempo dar un mal testimonio si esa verdad no transforma el carácter de sus miembros. Piense, por ejemplo, en un escaparate o una vitrina donde hay joyas. La iluminación no crea el diamante, sino que ayuda a que podamos verlo y apreciarlo. Y así ocurre con nuestras vidas, amados hermanos. No añadimos, usted y yo no le añadimos ni le quitamos al Evangelio, a la verdad de Dios. Pero una vida santa permite que otros sí puedan ver, contemplen con mayor claridad la belleza de la palabra del Evangelio.
Hermano, la gente no solamente escucha lo que decimos o nuestros sermones, también observan nuestra vida. Nuestros hijos observan cómo reaccionamos cuando nos ofenden. Nuestros vecinos observan nuestra honestidad. Nuestros compañeros de trabajo observan si tenemos realmente integridad o no. La gente quiere ver si de verdad nosotros vivimos lo que creemos o lo necesitan. Porque el mundo debe poder decir de todos los cristianos, mirarnos y decirnos, esa persona realmente cree lo que dice que cree. So the world should see the doctrine we confess in the life we live. Hermanos, también guardamos la verdad proclamándola. Hay que proclamarla. La verdad fue dada no para que estuviese en 4 paredes, encerrada. El famoso pasaje que todos conocemos, ¿verdad? ¿Cómo dice? Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. Y saben, Pablo ordenó a Timoteo diciéndole algo muy maravilloso. Y le dijo, que prediques, ¿qué cosa? La palabra. Observe cuidadosamente, no dijo, predica tus opiniones. Y algo muy común hoy en día, predique tus experiencias. No que tus experiencias no sean buenas. Predícale a la gente lo que la gente quiere oír. Sino predica la palabra de Dios, la palabra revelada de Dios a nosotros. Hermanos, no necesitamos inventar un mensaje más atractivo. No necesitamos entretenimiento, ni más música que haga mover a la gente. El Evangelio, escuche bien, el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. ¿Usted lo cree? Dígame. Dijo el apóstol, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Nada puede tomar ese lugar. El lugar del Evangelio, la palabra de Dios, que nos lleva realmente a Jesucristo. Hermanos, cuando la gracia de Dios llega al corazón de un hombre, Cristo y su palabra se convierten en lo más atractivo. La gente nunca debieran de ir a una iglesia porque el edificio es bonito, porque hay mucha gente. No debieran nunca ir a una iglesia porque la música es extraordinaria. La gente debieran ir a la iglesia con hambre y sed de la palabra de Dios y porque allí la predican. We do not need a new message. We need fresh faithfulness to the old gospel. Necesitamos ser fiel al viejo evangelio. Hermanos, todavía nos queda una pregunta en este punto, y es ¿qué produce una iglesia que permanece, o para entrar al próximo punto, que permanece fiel a la verdad? ¿Qué produce una iglesia que permanece fiel a la verdad? La respuesta es maravillosa, porque no produce orgullo doctrinal, produce una vida transformada para la gloria de Dios. Así que, hermanos, este es el último punto, una verdad que transforma la vida. La Biblia nunca presenta la doctrina como un fin. No es un fin, es el medio por el cual Dios nos cambia, nos transforma a la imagen de su Hijo. ¿Es esa su meta? ¿Es esa su meta? ¿Usted está viviendo la vida cristiana cada día deseando ser más como Jesucristo? Porque esa es la meta de Dios con usted. Dios quiere que a través de su palabra usted sea cada vez más semejante a su Hijo. Si no, usted no está entendiendo el propósito de estar en Cristo, de vivir por Cristo y para Cristo. La doctrina verdadera siempre produce una vida transformada. De lo contrario, nunca ha descendido a su corazón. La verdad produce, hermanos, piedad.
Yo quiero que ustedes vean esta palabra porque es que son inseparables. La verdad de Dios, el Evangelio, es inseparable a la piedad. Y el apóstol lo une, diciendo el conocimiento de la verdad, que es según ¿qué? La piedad. No podemos separarlo. Mientras más usted conozca del Evangelio, más piedad debe haber en su vida. La palabra piedad aquí es una que se traduce como devoción, como santidad. Y observe que Pablo no dice simplemente el conocimiento de la verdad. Eso es importante, es básico, pero él añade algo más, que es según la piedad. Porque de nada sirve si el corazón no es cambiado. La verdad siempre conduce hacia una vida semejante a Cristo. No estudiamos la teología para ganar discusiones. La estudiamos para adorar a nuestro Dios mejor cada día. No aprendemos doctrina para sentirnos superior a los demás, hermanos. Lo hacemos porque nos humillamos, queremos humillarnos delante del Dios que nos ha entregado esa verdad y que nos transforma. So true doctrine always leads to true devotion. Piense, por ejemplo, en el sol. Nadie puede permanecer bajo la luz del sol sin sentir su calor, ¿no es así? Y más si usted vive aquí en la Florida. De igual manera, nadie puede realmente permanecer constantemente bajo la luz de la palabra de Dios sin ser transformado. Pero el problema es que hay muy poco de la palabra de Dios. Sí, hay muchos medios sociales y brinca para aquí, brinca para allá y ve versículos por aquí y por allá. Hermanos, cuando busquemos en la palabra y meditemos en ella, sin ver otras bullas, sin escuchar otras voces, Dios se va a manifestar en nuestras vidas y vamos a ver cambios. Si una persona dice amar profundamente las Escrituras, pero continúa viviendo exactamente como antes, sin cambios, el problema no es de Dios, el problema no es la Biblia, el problema es el corazón de esa persona. Ahora, preguntémonos, hermanos, con sinceridad, porque para eso estamos aquí, para vernos delante de Dios. ¿Me parezco hoy más a Cristo que hace 5 años? ¿Soy más paciente? ¿Soy más tardo para la ira? ¿Tengo más deseo de su palabra hoy que antes? ¿Hay más pureza en mis pensamientos hoy que antes? Hermanos, la verdad no solo produce piedad, sino también produce discernimiento. Muchos creyentes hoy en día ya no distinguen entre lo bíblico y lo popular, entre lo que es verdadero y lo que es atractivo, entre lo que es profundo y lo que es emocional. Pero cuando la mente es saturada con la palabra de Dios, entonces el creyente comienza a pensar y a discernir bíblicamente. Dice la palabra de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Un creyente que es maduro no es aquel que hoy cree una cosa y mañana cree otra. No es uno que hoy sigue a un predicador y la próxima semana a otro. Pero el creyente, hermano, que es maduro, ese tiene raíces. Raíces en la palabra de Dios, porque aunque, déjame decirle, esto no quiere decir que lo sabe todo. Al contrario, cuando usted escucha a alguien creer que lo sabe todo, ese no sabe nada. Pero sí sabe dónde encontrar la verdad. Y la busca, la desea, porque es dulce para su alma. Hermanos, nos queda por decir algo más que produce la verdad. La verdad produce una iglesia saludable. ¿Cuántos queremos que Renacer sea una iglesia fuerte, saludable? Amén, gloria a Dios. Tiene que ser una iglesia sometida
comprometida, apasionada por la palabra de Dios. Cuando una iglesia es así, algo maravilloso ocurre, hermano. No hay que cambiar programa, ni el orden de programa. No hay que cambiar el edificio. Lo que va a pasar es que la adoración cambia. Las familias cambian. El liderazgo cambia. La evangelización cambia. La comunión crece y cambia. Porque la verdad de Dios ha cambiado nuestros corazones. Lo está gobernando todo. Cuando lo gobierna todo, cambiamos, hermanos. So a healthy church is not built on trends, but on truth. En la Reforma protestante, hombres como Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, Juan Calvino y bueno, muchos otros. Esta gente no arriesgaron su reputación, su libertad, incluso su vida. No lo hicieron por preferencias personales. Lo hicieron porque estaban convencidos de que la verdad del Evangelio valía más que la aceptación del mundo. Hermanos, permítanme concluir. Y regresemos al texto con el que comenzamos. Porque Pablo llama a la iglesia columna y baluarte de la verdad. No columna y baluarte del entretenimiento, no de las opiniones públicas, no de las tendencias culturales, sino de la verdad. Vivimos en una generación donde todo parece que es negociable y queremos ser más como el mundo en vez de buscar que el mundo cambie. La moral cambia, la cultura cambia, las modas cambian, pero la verdad de Dios permanece, hermanos, para siempre, porque Dios es el mismo hoy y para siempre. Hermanos, esa verdad que no cambia, tiene un nombre. No solamente es un conjunto de doctrina, es una persona. Toda la verdad de Dios apunta hacia esa persona, Jesucristo. Él mismo lo dijo. Él dijo, yo soy el camino de Dios y a Dios. Yo soy la verdad de Dios. Yo soy la vida de Dios. Y nadie va a ir al Padre si no es por mí. Y por eso defender la sana doctrina no significa simplemente defender una confesión de fe. Es permanecer fiel a Jesucristo. Es amar a Cristo. Es obedecer a Cristo, servir a Cristo, proclamar a Cristo. Vivir para Cristo es morir confiando únicamente en Cristo. Hermanos, para cerrar, permítanme hacerle 3 preguntas. La primera pregunta, ¿está usted edificando su vida sobre la palabra de Dios o las opiniones personales o otras opiniones? Saben, la Biblia es muy clara y recuerden que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así dijo el profeta Jeremías. No confíe en su corazón. Confíe en la palabra de Dios. La segunda pregunta, ¿está usted alimentando su mente diariamente con las Escrituras? ¿O usted permite que la cultura forme su manera de pensar? Y última pregunta, si su cónyuge, si sus hijos, si sus nietos, o si un nuevo creyente, o un compañero de trabajo creyente, siguiera su ejemplo por los próximos 5 o 10 años, amarían más a la verdad de Dios, conocerían más a Cristo, permanecerían firmes cuando la verdad fuera desafiada. Hermanos, piensen en eso.
porque el mundo no necesita una iglesia más moderna. El mundo necesita una iglesia que permanezca firme en la verdad, que viva la verdad de Dios. Y terminamos con este texto que el apóstol Pablo les dejó a la iglesia de Corinto, hermanos. Porque nada podemos contra la verdad, porque todo será juzgado por la verdad de Dios, por la palabra de Dios. Nadie podrá contra la verdad de Dios. Pero nosotros debemos vivir por la verdad. Podemos leer el versículo, hermano. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Su palabra es verdad. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.